Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola a todas, todos y todes. Somos el colectivo Arica Constituyente. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de Conversaciones Constituyentes. Hoy conversaremos con 3 candidatas a la convención constitucional por el Distrito 1 de la región de Arica y Parinacota, conformado por las comunas de Putre, General Lagos, Arica y Camarones. Antes de comenzar, queremos agradecer a la banda local Chasquillasta, que nos facilita su canción Calambecito de Jipa Toji, con la que damos inicio a nuestro podcast. Hoy nos acompañan las candidatas Jorge Abarca, Fernanda Morales y Carolina Videla. Buenas noches, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para conocimiento de nuestros auditores, este programa es un programa que esperamos sea bien dinámico, consta de 5 preguntas, a la que nuestros invitados contarán con 2 minutos para poder contestar cada una de ellas. Así que si les parece bien a todos, voy a empezar. Primero que todo, lo más importante, poder conocerlos a cada uno de ustedes. Les voy a pedir si se pueden presentar, nos pueden comentar quiénes son, a qué organización social o organización representan por la que van a la Convención Constitucional, y también que nos puedan decir en algo breve por qué quieren ser miembros de la futura Convención Constitucional. Carola, ¿podrías empezar tú? Ya, pues, súper. Muchas gracias por la invitación. Contarles prontamente para alcanzar el tiempo. Carolina Videla, bueno, yo soy de profesión trabajadora social, soy gestora cultural, soy activista en derechos humanos, soy militante del Partido Comunista de Chile desde hace 22 años. Me siento muy orgullosa de ser una mujer militante, reivindico mi derecho de mujer política a decidir la militancia de un partido. Y bueno, mi historia es bastante larga porque ya tengo hartos años, tengo 52 años y fui presa política en Arica en el último periodo de la dictadura, durante 1 año y medio en la cárcel de Arica. Y bueno, hoy estamos en este proceso que para nosotros y para mí significa tal vez la lucha de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, estar en la posibilidad de alcanzar un espacio para la construcción de una nueva constitución que primero destierre la constitución pinochetista que fue impuesta en dictadura, ya es un sueño que comienza a cumplirse. Y aprovecho además de decir que estamos viviendo este proceso histórico, pero no están todas y todos los actores, ¿no? No están los de ayer, los que han muerto hoy, las víctimas oculares de hoy, pero también los jóvenes y las jóvenes que están presas en el contexto de esta revuelta social. Así es que también mi manifestación en este espacio para exigir la libertad inmediata de todos los presos, presas de la revuelta y de los presos mapuches. Alcanzar esta constitución revierte un tema importantísimo porque es cómo cambiamos la forma para la dignidad de este país. Muchas gracias, Carolina. Fernanda, ¿te gustaría continuar? Bueno, yo soy Fernanda, soy militante también de la agrupación feminista y socialista Pan y Rosas y del Partido de Trabajadores Revolucionarios, y nuestra lista en todo este proceso lo que busca es poner las ideas por delante para la organización de todos los trabajadores, mujeres, ¿cierto? Y juventud, contra las trampas de este proceso pactado. Y bueno, busco representar el sentir de la enorme cantidad de trabajadoras informales. Yo soy antropóloga de profesión, sin embargo desde hace muchos años trabajo en la informalidad, al igual que muchos jóvenes. Soy hija, hermana y nieta de mujeres trabajadoras y bueno, me considero una persona muy activa, incansable, luchadora por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Y de acuerdo igual con lo que dice Carolina respecto a echar abajo la herencia de la dictadura. Creo que por esto es muy importante
recalcar que esta convención no la va a venir a echar abajo, sino la fuerza del pueblo trabajador, y para eso necesitamos la máxima organización, ¿cierto? Desde los organismos sindicales, organismos estudiantiles, que esos son los que se pueden poner a disposición realmente de dar esa gran lucha. Aprovecho también de sumarme a las palabras por la libertad de los presos y las presas políticas. Efectivamente, hoy día hay muchos que no están, muchos jóvenes están presos, y bueno, hace no muchos días se aprobó la militarización de la Araucanía, con votos incluso del Partido Socialista, que va también en algunos comandos, ¿cierto?, en algunas listas, y que no podemos olvidar que lo que se exigió en las calles en octubre fue que no gobiernen los mismos de siempre, que gobierne el pueblo trabajador. Eso. Gracias, Fernanda. Jorge, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a Carolina, Fernanda. Yo sabía de ustedes, pero no las conocía personalmente. Sé de sus trabajos y de su voluntad, y por los cuales les tengo mucha admiración por el trabajo que hacen, porque me parece que es súper relevante tener una posición hoy día, una posición que haga diferencias en relación al futuro. Bueno, Jorge Abarca es un profesor, a diferencia de mis dos compañeras de jornada de hoy, no soy militante, nunca he militado en ningún partido político, soy una persona que se dedicó a la academia, soy profesor de biología, biólogo, he hecho gran parte de mi vida haciendo clases, y mi labor docente me ha llevado además a generar una especial dedicación, no solamente por el tema educativo, sino que además por el tema social, es decir, cómo desde mi visión, yo soy biólogo, mi visión en relación a la naturaleza, podría realizar una labor social, y para eso me formé, hice un trabajo en la Católica del Paraíso, hice un posgrado en España y luego volví, y siempre tuve la intención de volver aquí a Arica, porque yo soy ariqueño, donde mi familia es ariqueña, mi abuelita es putreña, entonces esta sangre que tengo, que parece que a veces no se me nota mucho, porque el color no acompaña, digamos, pero finalmente me siento tan aymara como cualquiera, y en ese sentido he sido súper consecuente con mi familia y con todos, y me dediqué ahora a hacer labor social. Mi gran desempeño en estos últimos años ha sido la lucha por la defensa del humedal del río Yuta. Soy presidente de la organización Observadores de Aves, que no nos dedicamos solo a contemplar, sino que a hacer. Y a partir de ahí, ahora, por este tiempo, soy presidente del Comité Ambiental Comunal, situación que nos llevó a tener esta opción de poder generar una constitución que sea también ecológica. La constitución no solamente debe atender a las personas, sino que también el medio ambiente, y ese es mi gran objetivo en esta misión. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con como un escenario más global. Lo primero es preguntarles cuáles son los que ustedes perciben como los principales problemas, o los que ustedes dentro de sus listas perciben como los problemas más estructurales de nuestra Constitución actual. Y por otro lado, si pudieran también priorizar, que no necesariamente están en el mismo lugar, cuáles son las urgencias que debería abordar nuestra nueva Constitución. Jorge, si quieres puedes empezar tú. Bien, sí, bueno, efectivamente hay temas que me parecen que son más urgentes que otros, pero como esto lo vamos a realizar, a hacer un análisis globalizado y de manera paralelo, la verdad que se va a hacer todo o nada en ese minuto. Pero yo creo que en Chile tenemos deudas pendientes. O sea, en primer lugar, la deuda ambiental es una cuestión que nunca había sido considerada en la Constitución de Chile. Es un saludo a la bandera, decir que los chilenos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y desde ese punto de vista no entendemos cómo se produce Ventana, Polimetales, Temuco y todos los desastres que hemos visto provocados por el hecho de que tengamos una desconsideración en relación a la naturaleza. La naturaleza debe ser sujeta de derechos, y esa es una de las prioridades para mí, pero en realidad va en paralelo con otras.
La descentralización es otro tema que tiene que ver con la repartición del poder, cómo generamos poder en las regiones. Estamos aquí en Arica, y en Arica debemos tener la misma capacidad de decidir que tiene el área metropolitana o que tenga el sur de Chile. Punta Arenas y Arica son distintos, eso justifica plenamente el hecho de que la descentralización es necesario hacerla efectiva. Como dije, la equidad de género, yo aquí voy a escuchar en realidad porque aquí veo dignos representantes de lo que significa la equidad de género, así que es algo que para mí me parece relevante también. Mi postura de campaña dice Jorge Abarca Rivero, y yo decidí que fuera así, porque yo no solamente vengo de un padre, sino que vengo de una madre, y esos dos apellidos no solamente es una cosa simbólica, sino que es la importancia que tienen las mujeres en relación a mi propuesta de nueva constitución. Y por último, los pueblos originarios, que sin duda, del cual yo me siento parte, creo que debemos reivindicar históricamente lo que es el Estado de Chile le ha negado en la Constitución a los pueblos que tuvieron antes que cualquier otra civilización llegara a este país. Eso. Muchas gracias, Jorge. Carolina. El tema estructural en la actual Constitución radica principalmente, son varias cosas, ¿no? Pero si hay que priorizar, es primero plantear que esta nueva Constitución debe garantizar, debe radicar la soberanía en el pueblo. Actualmente la Constitución radica la soberanía en la nación, ¿no? Tiene esta mirada bien conservadora, más patriota, y el pueblo, digamos, puede tomar decisiones en el marco de las reglas del juego, de las elecciones, algún plebiscito en algún momento. Bueno, primero es que esta Constitución tiene que ser un espacio absolutamente democrático, con un apego irrestricto a la defensa, a la promoción para el uso y el goce de los derechos humanos de todas las personas. Por lo tanto, esa radicación en el pueblo, que además debiera decir explícitamente soberanía radicada en los pueblos, porque uno de los principales problemas es el tipo de Estado que tenemos y que está obviamente instalado en esta Constitución, ¿no? Este Estado subsidiario en este modelo neoliberal. Por lo tanto, las cosas principales o primeras es establecer el tipo de Estado que buscamos. Un Estado unitario, descentralizado, que efectivamente permita el poder político a los territorios, el poder de decisión política, económica, en los distintos territorios, para que a su vez en los territorios los municipios dejen de ser meros administradores y se conviertan realmente en gobiernos comunales. Cuando logremos instalar aquello, podemos empezar a trabajar para mirar todo lo que tiene que ver con el resguardo de todos los derechos de un ambiente libre de contaminación, hablar del tránsito ecológico en nuestro país y otros temas tan importantes que espero poder desarrollar cuando me toque de nuevo. Ya, muchas gracias, Carolina. Fernanda. Bueno, los principales problemas, decía, sobre la actual Constitución. Creo que el principal mega problema es que sostiene un sistema económico profundamente neoliberal, profundamente injusto, favorece la privatización de todos nuestros derechos, sostiene la impunidad de instituciones nefastas y asesinas como las Fuerzas Armadas. Yo a todo esto no creo que se puedan reformar, creo que hay que apuntar a no entregarles ni un peso más, ¿cierto? A disolverla en realidad y que el pueblo pueda decidir su propia forma de organizarse. Y esto va de conjunto, claro, con enfrentar los intereses de los grandes poderosos. Y por eso me parece importante que recalcar aquí que la herencia de esta constitución pinochetista es que sigan los grandes poderosos, los dueños del país, rigiendo todo, decidiendo dónde se dan los recursos, etc. En ese sentido, el papel sostiene mucho. Podemos tener una constitución que diga 1.000.000 de garantías, pero vemos la pandemia, la misma rebelión de octubre demostró
que todo eso queda en segundo plano cuando los intereses de estos empresarios pasan, ¿cierto?, ahí a estar adelante. Por eso tenemos la ley de protección del empleo, entre otras cosas. Me parece que si existiera una constitución realmente hecha por el pueblo trabajador, con una asamblea constituyente, libre y soberana, representantes revocables, sin la figura presidencial, sin los diputados y la cantidad de dinero que se va, ¿cierto?, en dietas parlamentarias, lo que debería ponerse es que la administración de los recursos la tengamos nosotros. Creo que eso ya está planteado. Todos los problemas ambientales, la privatización de derechos, la falta de vivienda viene de aquello. Y por eso es que el impuesto progresivo a las grandes fortunas, el paso de todas las empresas a manos de la y los trabajadores, y la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, nos parece que es como parte de lo central que debería tener una forma mucho más democrática, ¿cierto? Ahí, se acabó el tiempo. Ya, muchas gracias, Fernanda. Mire, de todas maneras, nos quedan unas preguntas y varios puntos de los que ustedes han podido tocar van a poder irlos profundizando. Les quería comentar, en caso de que requieran que les repita la pregunta, no hay problema, indíquenmelo, porque yo como les tengo aquí al lado, estoy como con un torpedo, pero los dejo. Bueno, yendo a algo un poco más local, a un análisis local de este territorio, Arica y Parinacota, les quiero invitar que se puedan pronunciar respecto a los problemas regionales, cómo estos se podrían abordar a través de la Constitución. Y la pregunta tiene que ver con cómo se expresan los problemas, o sea, cómo los problemas que tenemos hoy están conjugados con nuestro actual régimen político. ¿Qué elementos ustedes consideran que son los más críticos o que acrecentan o incrementan las problemáticas locales, las que ustedes consideren más relevantes de mencionar? ¿Y qué camino es el que ustedes creerían adecuado para poder abordar estas problemáticas? Entendiendo que efectivamente la nueva Constitución es un elemento estructural, o sea, como es una carta estructural. Sin embargo, efectivamente, como indica Fernanda y como lo han indicado todos en cierta medida, es el paso 1 para reformas mucho mayores a largo plazo. Así que los invito. Carolina. A ver, si entendí bien la pregunta, es cómo hablamos, si me la puedes... Sí. Hay problemas locales que nosotros consideramos que están estrechamente relacionados con el régimen político actual, desde el punto de vista económico y de distribución del poder. ¿Dónde creen ustedes que eso se expresa para los problemas locales? ¿Y cómo podría una nueva Constitución abordar estas problemáticas y ayudarnos a paliarlas? Bueno, el problema principal tiene que ver obviamente, con el sistema actual que tenemos, ¿no? Este sistema hiperpresidencialista, hipercentralizado. Por lo tanto, eso se refleja claramente en una región que ha tenido o ha requerido incluso algunos programas que vienen como a buscar alguna medida paliativa para buscar soluciones económicas en una región que está alejada de todo lo central, que está alejada de todas las decisiones, como por ejemplo el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, ¿no? Que fue un plan que permitió levantar un poquito el vuelo, pero que dependen de las voluntades políticas. Y por eso es tan importante que esta nueva Constitución efectivamente pueda establecer un Estado unitario descentralizado, ¿no? Terminar con el hiperpresidencialismo y para efectivamente en los territorios poder tener el poder de decisión con los mecanismos que te puede generar una constitución que, voy a reiterar lo que dije al principio, establezca la soberanía en el pueblo, ¿no? Pero además estamos planteando que ese Estado además sea un Estado plurinacional. Por lo tanto, esa soberanía debiera radicar no solamente en el pueblo, sino que radicar en los pueblos, ¿no? Y en esto incluyo al pueblo tribal afrodescendiente, porque es en los territorios desde donde deben emerger en conjunto con todos quienes conformamos el territorio, los trabajadores, las trabajadoras no remuneradas que están a cargo del trabajo doméstico,
todo lo que ocurre en nuestra ciudad, todo lo que mueve en nuestra región, tiene que buscar soluciones con mecanismos que efectivamente establezcan no la voluntad política, sino que efectivamente sean constitucionalmente derechos que las regiones puedan tomar, puedan gozar para efectivamente decidir los futuros que tenemos. En nuestra región tenemos problemas bien complejos respecto de efectivamente ser una región bifronteriza. Todos los temas internacionales, todo lo que tiene que ver con el tema internacional, tenemos muy poca o nula capacidad de poder resolverlo o hacer propuestas justamente por esta lógica de este Estado absolutamente centralizado. Ya, muchas gracias, Carola. Jorge. Yo no tengo más que suscribir lo que dice Carolina. Creo que el gran problema que tenemos en las regiones hoy día, y en especial Arica, es el tema de la repartición del poder. Es decir, la incapacidad que tenemos para poder tomar decisiones. O sea, no puede ser que Punta Arenas, en la región de Magallanes, tenga las mismas consideraciones que tiene la región de Arica, porque somos ecosistemas, y disculpen que lo lleve al tema biológico, somos ecosistemas totalmente distintos. O sea, el desierto más árido del mundo no se puede comparar con la región de Magallanes, y tenemos sistemas extremos absolutamente equiparados desde el punto de vista central, porque alguien en Santiago tiene la idea de que nosotros somos lo mismo. Por lo tanto, esta descentralización tiene que hacerse efectiva. Y tiene que hacerse efectiva no solamente en términos de la decisión, de tema de poder, sino que además de los recursos. O sea, cuando uno revisa, yo sé que ninguno de ustedes lo conoce, pero el tema de la capacidad que tuvo la Junta de Eventos de Arica y ese avance que se registra. Carolina, estamos ahí sintonizados. La Junta de Eventos tuvo una capacidad para poder generar todo lo que decían por ahí que lo único que no hizo la Junta de Eventos fue el morro. ¿Es cierto? Eso es un viejo eslogan. ¿Por qué? Porque lo hizo todo, porque tenía los recursos y además porque tenía la capacidad de decidir. Eso, yo creo que haciendo esa rectificación, esa revisión, podemos entrar ya a poder conversar sobre otras temáticas que son súper fundamentales. Y el otro elemento que a mí me parece que es en esta región relevante es el tema del reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, la capacidad, somos, y para mí eso es así, somos un Estado plurinacional. Y no solamente somos plurinacional porque aquí hay distintas etnias, sino que porque nosotros convivimos con Perú y convivimos con Bolivia, y si nos empezamos a mirar somos muy parecidos. Entonces tenemos una interrelación que es difícil de desconocer. Así que esas son las dos ideas fundamentales, poder y Estados plurinacionales. Fernanda, te doy la palabra. Buenísimo. Bueno, creo que para dialogar un poco con Carolina y con Jorge, me parece que si descentralizamos está bien, pero si el poder económico y político sigue siendo de los grandes empresarios, como los Angelini, que tienen la cantidad de empresas contaminantes acá y monopolizan, ¿cierto?, toda la producción marítima, como los Aristías y todas las empresas del cordón industrial que consumen más del 95% del agua, me parece que esa descentralización quedaría igual así como un poco en abstracto, sobre todo si consideramos de que tenemos la ley 21.200, que es la del Acuerdo por la Paz y que no nos permite tocar nada de esto a los constituyentes. En ese sentido, creo que los problemas que hoy día están en la región y que son evidentes, el problema de la vivienda, el trabajo y el hecho de que hoy día con la cantidad con la misma pandemia, los problemas económicos que se presentan en otros países, la política represiva que ha extendido el gobierno, pero que no solo ha sido el gobierno de Piñera, sino en realidad fueron todos los gobiernos anteriores que administraron el régimen para llegar hasta este punto. Incluyendo el gobierno de Bachelet, donde aquí igual hay participación, me parece que hay responsabilidades políticas de los distintos partidos. Incluso el problema del trabajo, la ley de protección al empleo que votaron también el Partido Comunista, el Partido Liberal, terminó con 22.000 contratos suspendidos solamente el año pasado en la región. Esos problemas me parece que los podemos enfrentar directamente con la derogación
de la Ley de Protección del Empleo, abajo, obviamente, el acuerdo por la paz, la división de las horas del trabajo, el aumento del sueldo mínimo, y que en realidad estas empresas que hoy día nos contaminan y que tienen todo este poderío en la región, que son los mismos que empujan toda la política represiva en la frontera contra los hermanos migrantes, pasen a democratizarse, a abrir sus libros de contabilidad y a que esos recursos sirvan para las necesidades de hoy. Eso. Fernanda, voy a continuar contigo en la siguiente pregunta, pero me gustaría plantearles un poco, Fernanda ha planteado un par de veces, se ha referido a los conglomerados a los que algunos de ustedes pertenecen, y yo no sé si alguno quisiera, les planteo esto, poder contestarle como si lo desean, con un tiempo limitado, y luego continuar con la siguiente pregunta. Carolina, ¿tú quieres? Ya, dale. Sí, no sé cuánto tiempo, pero mira, más que responderle a Fernanda en particular, porque me ha aludido en 2 oportunidades respecto del tema del gobierno anterior. Obviamente yo fui seremi de gobierno, además del gobierno anterior de Michelle Bachelet. Después de 40 años excluidos de cualquier espacio, el Partido Comunista volvió a ser parte de un gobierno. Y me parece que dentro de todo lo que había estado, nosotros adscribimos a un programa de gobierno que buscaba de alguna manera tratar de mercantilizar el acceso a algunos derechos, como es el derecho a la educación gratuita, ¿no? Lamentablemente no se pudo lograr universal, pero efectivamente hubo un avance y hoy hay familias que pueden hacer uso de ese derecho para estudiar sin tener que endeudarse. Por otro lado, cuando se habla respecto del voto del Partido Comunista, que siempre sale, ¿no? En este caso, para el tema de la pandemia, creo que cuando se alude también es importante señalar que el Partido Comunista tiene una larga pelea y gran lucha para poder establecer otros ingresos que, por supuesto, no fueron aprobados para poder enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, más que estar, digamos, como defendiendo aquello, yo reivindico lo que hemos planteado desde un principio, que es lo que ha dicho Fernanda de otra forma, pero que en definitiva es cambiar este modelo neoliberal para desmercantilizar el acceso a los derechos, para evitar que los grandes poderes, los súper ricos, sigan amasando fortunas desde lo que producen los trabajadores y las trabajadoras, y efectivamente lo que pudiera estar trabado ahí, entrampado con este acuerdo de la paz que se firmó, del cual nosotros no fuimos parte, tenemos que hacerle frente a aquello, tenemos que superarlo, y por eso es importante que cuando las personas vayan a votar para esta convención no voten por aquellos que hicieron campaña para el rechazo y que son los que han sustentado este modelo durante todo este tiempo, ¿no? Es una forma de poder enfrentar para alcanzar algo parecido a una asamblea constituyente, porque además este proceso no lo vamos a vivir solitos adentro de una convención, lo vamos a vivir de la mano con toda la movilización hasta el último día de la redacción, y por eso además nosotros vamos a instalar la Casa Constituyente una vez que lleguemos a la convención, para que este proceso siga su camino de la mano de la calle, de las movilizaciones y de las organizaciones sociales. No, está Romy, muteada. tienes apagado el micrófono. Disculpen. Gracias, Carola. Jorge, no sé si tú quieres tomar la palabra. Sí, te voy a tomar solo 10 segundos para decir que no me puedo hacer cargo de lo que el Partido Liberal definió en su momento, porque yo no soy del Partido Liberal, pero estoy apoyado por ellos. Sin embargo, creo... No es lo mismo, Fernanda. Yo creo que hay una de las cosas que a mí me parece muy interesante que tú planteas, que es el hecho de que ser militante o ser simpatizante o estar apoyado por un partido liberal significa asumir de alguna manera las condiciones que se van a dar de aquí para adelante, y eso no es una realidad. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que uno de los grandes éxitos de la dictadura fue dejarnos a todos divididos y no ser capaces de generar un solo conglomerado que pudiese, por ejemplo, representar al 80% que dijo apruebo. Vemos a los independientes, incluso veo hoy día independientes del rechazo, postulándose a la Constitución,
Y eso es una responsabilidad nuestra. Así que yo me dedico más bien a generar una autocrítica, más que a criticar al resto, en relación a lo que tengo que hacer de aquí para adelante. Y de aquí para adelante tengo una responsabilidad absoluta por quienes van a votar por mí, para que los documentos que yo he generado, que son mi visión, que el Partido Liberal apoya, se hagan y se cumplan y se hagan una realidad. Entonces, en ese sentido creo que hay que perder un poco el entusiasmo por buscar en el pasado responsabilidades del presente y generar energía para hacerse responsable del presente, porque el futuro depende de eso. Y eso creo que me parece que hace la diferencia entre una buena y una mala constitución. Así que eso solamente quería aclarar. Ya, perfecto, Jorge, muchas gracias. Para seguir un poco como en la línea de la pregunta anterior, me gustaría que pudiéramos como profundizar sobre las ideas que un poco ustedes ya tuvieron. Se habla como de buscar una manera de centralizar, pero hay formas bien concretas. Y les quería consultar a ustedes y también con sus listas, que me imagino que también han tenido este análisis, ¿qué sistema de gobierno creen ustedes que debería establecerse en una nueva constitución? Podría ser un sistema parlamentario, semipresidencial, presidencial. Y también, por otro lado, y que de cierto modo ustedes también lo plantean, que tiene que ver con la distribución de los recursos y las capacidades de decisión. Quizá también hay una idea, por ejemplo, por poner un ejemplo, de que Chile pudiese ser un Estado federado, ¿no? Quizá hay otro tipo de planteamientos que ustedes han podido como acuñar dentro de las listas de las que ustedes pertenecen. Así que un poco la idea es que puedan desarrollar una idea un poco más profunda de lo que hablamos en la pregunta anterior y que nos puedan decir cómo, hacia dónde creen ustedes o hacia dónde lo han analizado con sus listas. De dónde debería desarrollarse el sistema de gobierno, pero también las distribuciones, las decisiones. Fernanda. Bueno, me parece que la independencia que más importa es la independencia de los empresarios, y por eso creo que el sistema que nos debiese, que sería el más ideal, me parece un gobierno de la y los trabajadores. Sí, la figura presidencial con representantes revocables, unicameral, claro, para que dejen de irse tantos fondos en dietas parlamentarias que son abismalmente diferentes al sueldo mínimo y a lo que vivimos miles de mujeres trabajadoras. Me parece que en este sentido, la más amplia democracia es la que vamos a conseguir con la fuerza de las calles, con la fuerza de la organización de base. Y ahí es donde nosotros quizás nos diferenciamos como lista, y es que nuestra ficha y nuestra apuesta no está precisamente en esta convención, sino que durante todo este proceso nos podemos organizar como una gran fuerza contra los ajustes del gobierno, ya sea este o los próximos que vengan, porque eso hoy día está claro, o sea, no vamos a esperar 7 años para que dejen de haber despidos o que deje de haber hambre, falta de insumo, entre otras cosas. Y bueno, en ese sentido, también destacar la perspectiva de género, la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el hecho de que se considere la plena igualdad de derechos al conjunto de diversidad y disidencias sexuales que hoy día están fuera de los marcos constitucionales, y más allá de eso están fuera del trato social, ¿cierto? Precisamente por lo que reproduce este sistema, que es desigual y es segregador en la médula. Y bueno, eso principalmente, pero como para hacer una idea más fuerte, creo que igual el pueblo trabajador hoy día ha mostrado toda su fuerza. El 12 de noviembre, cuando era la huelga general, en todos los medios internacionales decían que Piñera iba a caer, por eso es que la perspectiva no puede acabar en que, bueno, ahora tenemos este proceso que fue lo único que nos dieron, vamos a poner todas las fichas acá, sino todo lo contrario. Tiene que ser un llamado a no perder de perspectiva el método de la huelga general y además la más amplia organización. Eso, ahí va a estar con el tiempo. Ya, perfecto, Fernanda, muchas gracias. Jorge. Sí, a mí me parece que las principales ideas que deben salir en esta Constitución es la de generar o de alguna manera destruir el hiperpresidencialismo como un elemento que definitivamente nos hace ver a un presidente que es un dueño de fondo, ¿no?
Y eso a mí me parece que es una realidad que tiene que ser corregida en profundidad. ¿Para qué? Para que, en definitiva, el hiperpresidencialismo lo que hace es tomar decisiones que muchas veces no tienen nada que ver ni tienen ninguna sintonía con la realidad local. Entonces, yo creo que eso debe estar avalado con una mayor participación social. Es decir, tienen que haber mecanismos de gobierno que sean participativos, plebiscito, generación de mesas de trabajo sociales, que de alguna manera vayan haciendo y vayan generando una hoja de ruta que permita sintonizar la acción del gobierno con la realidad local. Creo que cuando llevemos ese estilo de gobierno, un gobierno que tiene primero, un gobierno que tiene la posibilidad y la capacidad de gestionar solo aquello que las regiones en su individualidad pueden ir definiendo para sí. Entonces, eso creo que es uno de los aspectos que a mí me parece muy importante. Y lo otro que creo que en el fondo generaría una gran diferencia en relación a el tema constitucional son los derechos sociales. O sea, hoy día los derechos sociales tienen que ser garantizados por el Estado. Es decir, no solamente hablamos de salud y educación, sino que salud y educación de calidad. Cuando hablamos de seguridad social y vivienda digna, tienen que ser un elemento que tiene que estar en esta Constitución, pero absolutamente arraigados. Así que termino la idea diciendo que son esos pilares del poder y los derechos sociales los que uno debería poner mayor en profundidad. Perfecto, gracias Jorge. Carolina. Ya voy a tratar de resumir. Bueno, obviamente terminar con el hiperpresidencialismo, ¿no? Un sistema, un modelo semipresidencial con un Congreso unicameral, con funciones muy específicas que permitan también la distribución del poder, también con mecanismos para que el control social, para que la decisión ciudadana sea vinculante, con mecanismos concretos, revocatorios, plebiscitos, consultas, que hoy existen algunas de aquellas, pero que están en el contexto de la ley 20.500 y que son absolutamente en virtud de las voluntades políticas. Y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? También quisiera decir que este Estado social que buscamos tiene que efectivamente establecer en el texto de la Constitución, y para efectivamente construir esta arquitectura del poder que es la Constitución, un enfoque feminista, ¿no? Un enfoque de género, una perspectiva feminista que permita en toda su amplitud, y no solamente con un capítulo aparte que diga que las leyes tienen que tener perspectiva o enfoque de género, sino una construcción en su declaración principal, en el aspecto fundamental. Entonces, y además con aquello una constitución que efectivamente permita el desarrollo integral, que deje explícitamente reconocido constitucionalmente a las niñas, a los niños, a la niñez, a la juventud, como sujetos de derecho, que lo diga explícitamente para poder efectivamente construir infancias felices, desarrollo integrales para ellos, y desde esa Constitución legislar en virtud de aquello para lo que acabo de señalar. Finalmente, también desde este Estado social y desde esta Constitución con enfoque feminista o con perspectiva de género, es que establezca el derecho y el ejercicio social de la memoria como elementos importantes y de primer orden para establecer en este país las garantías de no repetición a las violaciones a derechos humanos que hoy siguen en la impunidad, porque este es un país impune a las violaciones de ayer y a las violaciones de hoy. Bueno, tenemos una última pregunta, es una pregunta de cierre, y es la pregunta más directa de todas. Vamos a tener una elección con ciertos matices. Todos ustedes son candidatos que más o menos tienen una línea, un sentido similar. Y entonces la pregunta es, por un lado, ¿por qué la comunidad ariqueña, todo el Distrito 1, debería ir a votar, debería participar en esta elección? Pero también,
¿Por qué deberían votar por cada uno de ustedes? Fernanda. Ahora sí. Bueno, creo que más el llamado a apoyar más que nada las candidaturas de la lista de trabajadores revolucionarios es precisamente para que no sean los mismos de siempre gobernándonos, ni legislando lo mismo, ni reduciendo nuestras aspiraciones como masas trabajadoras, como la juventud que se movilizó, solamente a lo que se nos entrega y a lo que nos entrega este gobierno nefasto y asesino. Creo que hoy día las candidaturas que vamos acá, que por ejemplo en mi caso, yo, cierto, trabajador informal, mi compañero Camilo, profesor, Valentina, funcionaria de la salud, Manu, estudiante de la universidad, lo que representamos es en realidad el ciudadano común que nos organizamos con un programa, ¿cierto?, con una idea para conquistar nuestras más profundas demandas, y eso sabemos que va a pasar, y lo insisto así, enfrentando a los grandes poderosos. Y ante eso creo que es muy importante también poner a disposición los grandes organismos, hoy día, por ejemplo, la CUT, que debiese ser quienes protejan a las y los trabajadores, quienes se opongan al desempleo, entre otras cosas. No está, la gente se pregunta dónde está, ¿cierto? No es sorpresa ni secreto para nadie, y es lamentable porque dirigen un montón de sindicatos, incluso llevándolo cerca. Hace muy poco, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hubiera sido muy, muy distinto si se hubiera puesto en disposición, ¿cierto?, que se hicieran asambleas con todos los sindicatos que dirigen. Nosotros creemos profundamente en que el pueblo trabajador puede darle vuelta a todo, por eso nuestra lista se diferencia. Y porque estamos en realidad desde el día 1, desde la izquierda diario, registrando, ¿cierto?, cómo se ha dado este proceso desde la manera más crítica, y mostrando en realidad las cosas que suceden, como por ejemplo la huelga en el metro en Santiago, o lo que fueron las protestas acá con EVD por el desempleo, entre otras cosas. Eso principalmente. Los invito a apoyarnos, ¿cierto?, a organizarse y a no perder la perspectiva de una asamblea constituyente libre y soberana. Eso. Muchas gracias, Fernanda. Carolina. Bueno, ¿por qué debería participar en las elecciones la gente? Porque el derecho a voto es una de las grandes conquistas, particularmente para las mujeres. No solo recordar que las mujeres antes no podíamos votar, no teníamos ese derecho, luego pudimos votar solo por alcalde, no teníamos el derecho ni la capacidad de votar, así decía este patriarcado, por presidente. Luego, después de muchas luchas de mujeres visionarias, hoy podemos votar. Tenemos ese derecho conquistado. Bueno, y para todos y todas, ¿no? ¿Y por qué deberían votar por nosotros, por nuestra lista, Pro Dignidad? Y por esta candidatura, nosotros hemos abrazado el sueño de cambiar esta constitución desde el mismo día en que se impuso, ¿no? Con todo lo que aquello significó esta feroz dictadura. Recordemos que ya en Retorno a la Democracia, Gladys Marín, nuestra querida compañera Gladys Marín, que hace poquito se cumplieron ya 16 años de su partida, ella ya hablaba respecto de cambiar la Constitución, darle el espacio a la ciudadanía, preguntarle al pueblo qué era lo que quería y que eso fuera a través de una asamblea constituyente. Por lo tanto, no es algo que estemos alzando el puño ahora, es una lucha que llevamos durante muchísimos años. También es porque nos hemos preparado para aquello y también porque pensamos que vamos a tener la capacidad, con mucha humildad, pero con mucha convicción, de ser la voz de muchas y muchos al interior de esa convención para poder efectivamente construir un país en dignidad para todas, para todos y para todos. Gracias, Carolina. Jorge. Bueno, yo la verdad que no quiero invitar a votar por mí. Yo quiero invitar a que la ciudadanía haga el ejercicio de que vean el programa de Carolina, vean quién fue Carolina, que vean el programa de Fernanda, que vean cuál es el programa de Fernanda. Yo creo que ese ejercicio es necesario. Y no lo digo con una intención de quedar como
alguien que es conciliador, sino que porque creo que es absolutamente necesario. Nos quejamos tanto de que nuestros gobernantes son como son, y están ahí porque nosotros los elegimos. Así que, y si están ahí porque nosotros los elegimos, que no hemos sido capaces de generar una cohesión, una idea que nos aparte del egoísmo de querer nosotros estar en el poder. Entonces, yo me alejo de esa visión y llamo a que la gente haga el ejercicio de votar. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca de gobernador, de alcalde o de concejal, tiene 4 o 5 años más tarde para rectificar. Pero si se equivoca en los constituyentes, tiene 30, 40 y hasta 50 años para rectificar, y probablemente no pueda rectificar, porque yo no voy a poder estar en ese proceso dentro de 50 años más. Así que les digo que probablemente esta sea la única oportunidad que tengan algunos, por lo menos los de mi edad, de poder hacer una votación en conciencia que haga un cambio real para Chile. Y en definitiva, digamos, es responsabilidad de cada uno. Eso es lo que yo creo que es lo sustancial en este llamado. Muchas gracias, Jorge. Les quiero agradecer su tiempo, su disposición. Me imagino que esta ha sido una campaña que está en medio de una pandemia, en medio de una revuelta, en medio de una crisis institucional. Estamos en un momento bien importante de cambio, el momento constituyente, así se le empezó a llamar antes de que nos dieran este espacio. Entonces, les quiero agradecer su tiempo, también les quiero agradecer por tomar este desafío. Me imagino que no va a ser fácil, y esperemos que parte de las ideas que se han planteado aquí, si son a través de ustedes o de otra persona elegida, sean las que nos lleven a tener un país más justo, y que dejemos de exponernos a las situaciones constantes, que de manera muy amplia, yo creo que con ciertas diferencias estamos todos muy de acuerdo, que nos impactan día a día. Así que muchas gracias, espero que ustedes también haya sido un buen momento, que lo hayan disfrutado, y ya nos veremos pronto. Cuídense, que estén bien. Saludos, fuerza. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arica Constituyente. Gracias. Fue muy agradable tomarse un té con ustedes. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.